Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este conversatorio de la integración mente-cerebro-cuerpo en la salud. Primero que todo, contarles que soy kinesiólogo, soy en mi desarrollo profesional especialista en dolor crónico y poco a poco, hace ya un par de años o quizá un poquito más, me fui metiendo en este mundo de las neurociencias, un mundo que me apasiona y que me encanta compartir. Así que yo creo que se van a dar cuenta de ello y les aseguro de que si tienen expectativas sobre este conversatorio, suéltenlas todas porque vamos a romper paradigmas, vamos a conocer cosas de las cuales no estamos acostumbrados a escuchar y vamos a salir de todo lo común, ¿ya? Es extraño hablar, entre comillas, de la mente y el cerebro en la salud, sobre todo cuando consideramos el cuerpo físico por un lado. Nuestro sistema de salud propiamente tal habla mucho de este dualismo. Hoy en día estamos empezando a conectarlo y cada vez somos más quienes hablan de esta cercanía, que somos indivisibles y es por esto que tenemos que tener siempre presente a la hora de trabajar con personas y trabajar con nosotros mismos. Es súper interesante y lo van a ir viendo al desarrollo de la presentación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Realmente nos conocemos? ¿Realmente conocemos cómo funciona el mundo de las personas? Eso es lo que vamos a conversar hoy día en esta presentación. Espero que les guste. No me adelanto más. Comencemos. Primero que todo, ¿qué somos? ¿Qué es nuestro cerebro? ¿De dónde viene todo este aprendizaje que tenemos? Nuestro cerebro, cuando nace y nosotros, cuando nacemos, podemos explicarlo de una manera sencilla. Somos una hoja en blanco. Una hoja en blanco que viene a enriquecerse, a aprender y a buscar maneras de mantenerse en esta nueva faceta que vendría a ser la vida, ¿cierto? En esto tenemos a nuestros padres, tenemos nuestra cultura, nuestro entorno socioeconómico, nuestros hermanos o primos o amigos de la infancia, y en este proceso vamos aprendiendo. A la vez que nosotros vamos desarrollándonos desde la niñez a la infancia hacia la juventud y en adelante, vamos generando un modelado de nuestro cerebro. Y esto se logra a través de lo que llamamos la neuroplasticidad. La neuroplasticidad como tal es la manera que tiene nuestro cerebro de adaptarse al entorno, reestructurando o remodelando las conexiones neuronales que existen en este proceso cerebral, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Tenemos aproximadamente 10.000 millones de neuronas, por decirlo poco, y estas están en constante interacción, siempre procesando tanto el ambiente en relación a nuestro conocimiento previo. Vamos a ahondar eso un poco más adelante, pero en este momento quiero que se den cuenta de lo siguiente. La estructura y nuestro funcionamiento a nivel cerebral o físico o en nuestra interacción en el día a día se basa primero que todo en los estímulos experimentados a lo largo de nuestras vidas. Siempre que vamos a trabajar con una persona o vamos a interactuar con alguien, tenemos que ser conscientes de que nadie ha tenido la misma experiencia de vida, la misma experiencia motriz y nadie tiene el mismo conocimiento. Ninguna persona en el mundo es idéntica a ti. Así que siéntete muy afortunada, afortunado y afortunada de eso. Y esto es muy importante, porque en eso radica la diferencia entre cada uno de los seres que habitan este planeta. Te podría decir sin ninguna dificultad que todos somos tan solo una perspectiva del mundo en el que vivimos. Esto es mucho más importante de lo que crees, porque en general como sociedad y también como salud no solemos comprenderlo. Acá vemos, por ejemplo, un niño, un bebé, que tiene su familia, tiene a su gente, y él, cuando nace, los primeros aprendizajes tienen relación con su entorno directo, ¿cierto? Luego empieza a aprender a caminar y sigue explorando el mundo. ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos a caminar? ¿Qué es lo común? Nuestros padres nos alientan, ¿cierto? A la familia le gusta ver que el niño empieza a caminar y empieza a avanzar. Todo esto se empieza a registrar a nivel cerebral, se empieza a registrar a nivel neuroplástico, empezamos a generar modelaciones
en complejos neuronales con la finalidad de facilitar estas respuestas en el tiempo. Porque nuestro cerebro y nuestra principal función o nuestro principal rol en esta vida es primero que todo sobrevivir a costa de lo que sea. Y una de las funciones que tiene nuestro cerebro para sobrevivir es el ahorro de energía y con ello la automatización de mecanismos de interacción con el ambiente. Luego, este aprendizaje no viene tan solo desde lo motriz, sino también, como mencionaba, del contexto del aprendizaje. En este sentido, van a marcar las emociones, la faceta fundamental o el intermediario fundamental para adquirir las remodelaciones neuronales. Van a guiarnos por cierto camino en que cada vez que un estímulo se vaya repitiendo, por asociación, se va a generar mayores conexiones neuronales. Ahora, estas conexiones neuronales de las cuales estamos hablando funcionan de distintas maneras y en el fondo enraizan todo lo que viene a nuestra experiencia de vida. Nos acercan la experiencia de vida a nosotros. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio de partida, de entrada. Cierra los ojos por un momento. Hazlo en este momento. Te doy 5 segundos para que cierres los ojos y quiero que empieces a imaginar un alimento que te encante. Imagínalo, obsérvalo, algo que está delicioso, recién preparado, que se te antoja, que te encanta. Observa su color, siente su olor, acércalo a ti, acércalo, ve el entorno en el cual estás preparándote para consumir este alimento delicioso. Y ahora quiero que le des una mascada, un mordisco. Saboréalo. Siente ese sabor que tiene ese alimento. ¿Qué estás sintiendo? Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mi cuerpo en este momento? ¿Qué está pasando cuando yo observo ese alimento? Lo más probable, ya puedes abrir los ojos, lo más probable que haya ocurrido es que hayas sentido sabores o olores o hayas sentido algún tipo de escalofrío, ¿cierto? Hay otras personas que empiezan a salivar. La salivación es una de las respuestas más ejemplificadas o más mencionadas en este tipo de ejercicios. Pero ¿qué fue lo que estábamos viendo? Estábamos viendo un alimento, observando, imaginando un alimento, pero lo teníamos físicamente. La verdad es que no. Era producto de nuestra imaginación, de nuestra mente, de nuestras capacidades cognitivas. Ahora, ¿cómo puede ser que tu imaginación genere una respuesta corporal? En general, en la antigüedad, decíamos que esta conexión mente y cuerpo era difícil de facilitar, estaba muy distante y siempre abordábamos a las personas desde una dimensión u otra, ¿cierto? Era difícil hablar de dolor y decir, es que tus pensamientos están generando alguna interacción ahí que está facilitando tu dolor. Era difícil considerar que una persona con mayor peso, por ejemplo, o con menor peso, tuviera alguna necesidad de ir a evaluar cuál era su diálogo interno. Sin embargo, con este sencillo ejercicio podemos ejemplificar cómo sí existe esta conexión mente y cuerpo. Los pensamientos son procesamientos cerebrales. Y estos procesamientos generan cascadas electroquímicas en donde se asocian a una emoción y esto envía respuestas fisiológicas a nuestro cuerpo. Así es como tú en este momento lo más probable es que hayas sentido algo a nivel corporal después de visualizar ese alimento delicioso, ¿cierto? Ahora, quiero que te preguntes, ¿dónde hemos visto esto antes? ¿Esto ocurre solamente cuando estamos conscientes de que lo estamos haciendo? La verdad es que no. Esto sucede todo, pero todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, una de las principales funciones o prioridades que tiene el cerebro humano y nuestra existencia en el fondo es la supervivencia. Y a través de este automatismo de la información y la respuesta es como podemos responder a los agentes amenazantes
en cuestiones de segundos. Entonces, estos procesamientos se van dando todo el tiempo, sobre todo cuando estás despierto, cuando estás en vigilia. Vas pasando por la calle, ves un objeto que estuviste buscando hace un tiempo y lo recuerdas. Hay una conexión entre la información y el estímulo externo a lo que está pasando en este momento. Y es porque este procesamiento de la realidad exterior es fundamental para poder estar siempre atento a las necesidades. Tenemos que ser conscientes de que nuestra atención es muy limitada. En nuestro entorno tenemos muchos, pero muchos estímulos que están llegando en todo momento hacia nuestros receptores sensoriales. Sin embargo, nuestro cerebro tiene ahí la necesidad de filtrar para ver cuál es el estímulo más importante, con la finalidad de prepararnos para una respuesta de cualquier tipo, ya sea lo que solemos llamar positivo o negativo, ya sea una respuesta de alegría o una respuesta de defensa, ¿cierto? Ahora, nosotros en general no sabemos estas cosas, pero ¿quién sí lo sabe? ¿Te lo imaginas? Yo creo que por aquí lo vamos a ir viendo. Los comerciales en la tele te meten información, te meten mucha información en la cabeza para que cuando tú vayas al supermercado y veas el alimento, generes la misma respuesta de lo que te inculcaron a través de la televisión, los comerciales, por ejemplo. Esto no es extraño. Yo sé que mucho de esto ustedes ya lo van a conocer, pero yo vengo a ampliarles la perspectiva. Y esto es importante, porque así como pasa con los alimentos, también pasa con el estrés. Fuhrman, el año 2019, estableció en una investigación, una recopilación de datos, que el estrés crónico era la enfermedad del siglo XXI. Vivimos bajo estrés. Es terrible. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos generan situaciones en nuestra mente que no están ocurriendo físicamente, pero como los estamos visualizando, como los estamos viendo, generan respuestas corporales, generan respuestas fisiológicas. ¿Pasa solamente con el estrés? No, pasa también con el dolor. Nosotros en neurociencias del dolor hemos ido determinando y aprendiendo cómo los pensamientos y las emociones influyen directamente sobre tu manera de percibir tu cuerpo. Y esto se comienza a ser cada vez más interesante porque si empezamos a profundizar, te vas a dar cuenta de que tu percepción no es algo objetivo. Yo creo que algunos ya habían escuchado ese término o este concepto, ¿cierto? Pero más que tu percepción como algo no objetivo, es en el fondo tu realidad la que pasa a ser algo subjetivo. ¿Cómo puede ser eso? Suena extraño, ¿cierto? En el fondo, tenemos que entender que nuestro cerebro es capaz de reproducir respuestas fisiológicas a través de la imaginería de situaciones. Hay estudios que han demostrado que el tan solo pensar en una discusión que tuviste es capaz de aumentar tu frecuencia cardíaca, es capaz de ponerte nervioso, de generar ansiedad, tan solo por imaginar algo que no está ocurriendo. Yo te quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Le pones atención a tus pensamientos o simplemente los dejas pasar? Simplemente crees que es algo natural y que está siempre ahí. Te lo pregunto porque es algo común en la sociedad. No solemos ser conscientes de lo que estamos pensando. Solemos ser reactivos ante los estímulos que vienen del exterior. Y lo encontramos normal. Y ahí es donde escuchamos a personas decir, es que yo estoy bien a pesar de todo. Pero ¿qué es ese a pesar de todo? Vamos a ir profundizando cada vez un poquito más en estos conceptos en adelante. Como bien comenté, también ocurre esto en el dolor. Y esto no deja de ser importante. Si tú tienes un dolor de cadera, un dolor crónico de cadera, por ejemplo, y ves a alguien que te habla del dolor de cadera, aunque tú no le hayas comentado a qué te molesta, lo más probable es que te genere dolor. Porque tu cerebro, como ya tiene estos procesos automatizados trabajando y en todo momento, recibe el estímulo y genera una respuesta. Esa respuesta pasa a ser parte de tu percepción. Pero acá hay algo fundamental. Hemos hablado de la imaginación. La imaginación es la gran conexión que tenemos entre la mente y el cuerpo y que está funcionando en todo momento, porque tu cerebro no para de trabajar, tu cerebro no para de procesar información. Todo el tiempo está dando vueltas en ciertos patrones de pensamiento, de emoción, para emitir respuestas, ya sean conductuales, que te permitan sobrevivir. Entonces,
¿Cómo funciona la imaginación? Quiero que pongas mucha atención acá porque esto no es tan sencillo de explicar, pero intentaré hacerlo de la manera más amena posible. Primero que todo, recopilando esto que ya hemos hablado hacia atrás, tenemos que entender que nuestro cerebro se basa en conexiones neuronales. En principal medida, toda la información que vamos generando se basa en conexiones neuronales, complejos neuronales, que son específicos para cada tipo de información que existe en tu mundo. Cuando hablo de tu mundo, me refiero a que es algo que está delimitado por tu lenguaje. ¿Qué pasa cuando no eres capaz de definir con palabras lo que está ocurriendo, o lo que estás sintiendo? Sientes que es que no sé cómo explicarlo, ¿cierto? Ese es tu mundo. El lenguaje es el sustento del humano, es el fundamento del humano, decía Humberto Maturana. En este sentido, cuando empezamos a hablar de estos complejos neuronales y de la imaginación, tenemos que comprender que funciona de la siguiente manera. Nuestra imaginación o nuestro cerebro en el fondo lo que hace es recibir estímulos, desintegrarlos en pequeñas partes, como, y para luego, en el fondo, reformarlos. Cuando digo desintegrar, me refiero a dividirlos en pequeños segmentos informativos. Por ejemplo, hagamos el ejemplo de una piña. Imagina una piña en este momento. Tu cerebro lo que tiene que hacer para que tú imagines una piña, tiene que ir a buscar estos complejos neuronales que por asociación generaron el aprendizaje de cada dimensión que pudiéramos observar en una piña. De el color, la forma, la densidad, el sabor, las hojas, por ejemplo, estos como cuadrículas que tiene en su estructura la piña, ¿cierto? Y cada una de estas pequeñas aristas están alojadas por asociación en distintos complejos neuronales. Cuando queremos imaginar, por ejemplo, una piña, estamos eh, recurriendo a estos complejos neuronales en simultáneo, ¿ya? Y esto es importante, porque dentro de ese complejo neuronal también viene una experiencia. Entonces, cuando tú imaginas una piña, quizás si hubo una experiencia anterior que te marcó con una emoción, por ejemplo, estabas en una playa muy tranquilo, muy contento con alguien que querías mucho, lo más probable es que pensar en esa piña te recuerde ese momento, o cualquiera que hayas vivido en torno a una piña. Eso también acompañado de esa experiencia emocional que viene desde esa experiencia, o esa vivencia, mejor dicho. Entonces, cuando vamos recordando cada pequeña arista de la piña, también se involucra esta otra información que viene a ser más psicoafectiva, emocional. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es una de las maneras que tiene nuestro cerebro de analizar el contexto que estamos viviendo allá afuera, todo lo que nos rodea, para saber si necesitamos responder de una manera defensiva o con alegría o de una manera que sea más sencilla o amena, o otra que sea más compleja, con temor, con miedo, ¿cierto? Entonces, vamos a ejemplificarlo aún más. Imagínate que quieres visualizar o imaginar algo que nunca has visto en tu vida. Queremos imaginar un delfín con una piña. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro cerebro? Primero que todo, recurrir, como ya hemos comentado, a estos complejos neuronales de todas las aristas del delfín y de la piña por separado, porque los complejos neuronales se van desarrollando por asociación y por estímulo. Estímulos que vienen unidos, es más fácil que conecten a través de esta neuroplasticidad. Siempre la asociación va a ser fundamental para el aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a ver cómo es un delfín. Si hemos tocado alguno alguna vez en alguna parte, cómo fue su textura, cómo es su hocico, cuál es la forma, cuál es el tamaño que podría tener un delfín, todas las aristas, cuál es el color, en dónde viven, qué información tengo del delfín. Todo eso luego se conecta con la información de la piña en todas sus aristas distintas. Se genera una activación simultánea de de todas estas conexiones neuronales en distintas partes del cerebro. Esto es importante
esta coordinación, ya sea en tiempo o espacio, o en ambos, mejor dicho, va a ser lo que nos va a permitir generar en nuestra imaginación un delfín levantando una piña. ¿Esto pasa solamente cuando imaginamos? La verdad es que nuestra realidad es un proceso de imaginación constante. Y esto te puede sonar extraño, pero en el fondo, la imaginación es una herramienta que nos permite interpretar tanto nuestro mundo cognitivo como el mundo físico, porque tú no necesitas que las cosas estén ocurriendo allá afuera para poder verlas, para poder visualizarlas. Y cuando ocurren, siempre estamos empleando un pequeño proceso de predicción, que viene a ser de todas estas asociaciones. Lo que ocurre allá afuera son estímulos que tú recibes, y al recibirlos, tu cerebro los procesa, y los procesa según la información previa que tienes. Y a partir de esa información previa genera predicciones, predicciones que te permiten entender lo que está ocurriendo allá afuera. En el fondo vivimos en una constante predicción de la realidad. Quiero que te enfoques en la imagen que hay acá, en esta nube. No sé ustedes, pero yo puedo apreciar un perfil de una persona. Si fuera un poco más allá, podría incluso decir que tiene hasta barba. Ahora, la pregunta es, ¿eso realmente está así? O mejor dicho, ¿realmente es un perfil de una persona? ¿O quizás será una predicción de mi cerebro sobre la forma que tiene esa nube? Esto es conocido en el mundo de la ciencia, se llama pareidolia. Y es que estamos siempre implementando nuestro conocimiento previo sobre lo que está ocurriendo allá afuera. Y esto ya empieza a cambiar un poquito los paradigmas que tenemos de lo que entendemos por la realidad. La realidad jamás es objetiva. Lo más objetivo que puede existir, entre comillas, es aquello que somos capaces de compartir con otros. Pero aún así, lo que estamos viendo afuera siempre va a tener matices de nuestro aprendizaje previo. Y recuerda que tu aprendizaje jamás será el mismo para todas las personas. Lo más probable es que cuando estés estudiando con alguien, con un amigo, una amiga, un compañero, en la universidad o en donde sea, ambos estudien algo, que sea lo mismo, pero siempre van a entender algo distinto, por muy mínimo que sea, porque es imposible que se junten las dos experiencias de vida en un mismo matiz de aprendizaje. Y esto es interesante. Aquí viene también un concepto que me gusta mucho. El aprendizaje lo hacemos entre todos. Si alguien quiere decir en este momento que algo de lo que digo puede tener otra interpretación, me encantaría escucharlo, de verdad. Pero tiene que ver con esto, con entender que somos tan solo perspectivas de una realidad. Y así como en este momento puede parecer que yo supiera un poquito más sobre esto, lo más probable es que tú sepas un poquito más sobre otras cosas. Y así entre todos tenemos que ir abordando esta misión de educar, de enseñar. Todo lo que hacemos es educación. Todo. Te lo doy muy firmado. Todo lo que haces de compartir con otros a través del lenguaje es educación. Anil Seth, que es un neurocientífico cognitivo, decía que nuestra realidad es co-creada por nuestro cerebro, tal como si fuera una constante simulación en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos en procesos de paranoia controlada. ¿Te ha pasado alguna vez que ves hacia un lugar que esté oscuro, oscuro, y ves algo extraño y te sientes perseguido o perseguida? Es tu cerebro que, recibiendo la información que viene del entorno, busca con qué se puede asociar a nivel de todo este aprendizaje neuroplástico. Cuando encuentra esa respuesta, te hace sentir algo. Te puede hacer sentir nervio en ese sentido, en ese caso, por ejemplo. Interesante, ¿cierto? Ahora, aquí es donde se pone un poquito más diverso esto, un poquito más complejo. Quiero que vean muy detenidamente este video o este GIF. ¿Qué está pasando ahí? ¿Estás viendo? ¿Por qué él reacciona? ¿Por qué siente como si le fueran a hacer daño? Su cerebro responde ante una amenaza. En este momento,
lo que están haciendo es colocar una mano falsa, ¿cierto? Y tapar con ese cartón la mano real del individuo en observación. Están simulando el mismo estímulo en la mano, en las mismas partes de la mano. ¿Por qué él responde así? Porque nuestro cerebro y nuestra realidad siempre va a ser la mejor predicción que pueda hacer tu cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que tu cuerpo no es algo que esté directamente relacionado al entendimiento de tu realidad. Tu cerebro sí, tiene mapas corporales que te permiten a través de la propiocepción o de esta información interna saber dónde está tu brazo, dónde está tu mano, cómo está funcionando tus segmentos corporales, pero aún así lo hace por predicción. Lo que ocurre aquí es que para su cerebro, al ver una mano que es muy similar a algo real, al estar sintiendo los estímulos, empieza a asociar el contexto y el momento como si esa mano fuera parte de su cuerpo. O sea que tu cuerpo, en todo sentido, viene a ser siempre la mejor predicción posible que tú puedas generar. Y esto pasa en muchos trasfondos a ser algo importantísimo. ¿Qué pasa con el dolor crónico? El dolor crónico, en neurociencias del dolor, solemos ver que cuando pasa el tiempo, tu cerebro, por asociación y por aprendizaje, por refuerzo neuroplástico, empieza a facilitar la respuesta dolorosa. Y eso es independiente del estado de tus tejidos. Hemos visto muchos estudios en donde las personas tienen, por ejemplo, artrosis, les sacan una imagenología, una radiografía en este caso, y les dicen, no, es que tú tienes artrosis. Y tu cerebro empieza a generar predicciones en base a esa información que está recibiendo. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Hay estudios que demuestran que tú puedes tener artrosis de cadera o este desgaste, ¿cierto?, en la articulación y no tener ningún dolor. O sea que el dolor no es algo directamente relacionado con el tejido, sino que está más relacionado con la predicción que viene a hacer nuestro cerebro a través de la información, a través de lo que conoce, tanto del exterior y como también de tu cultura, tus creencias, tu aprendizaje, lo que te enseñan las personas que en el fondo tú les otorgas más valor, sobre todo en este caso de los terapeutas, los profesionales de la salud. Esto es importante. Nuestro cerebro siempre, luego de nuestra evolución, cuando veníamos de las tribus, existían líderes, siempre empezaba a dar en ese sentido mayor relevancia a la información que viene desde la jerarquía, desde aquel que por profesión o por condición debería saber mucho más que yo. Entonces, cuando esto ocurre, nuestro cerebro toma esa información y probablemente la asuma como una verdad. Y eso va a involucrarse directamente en tu proceso terapéutico, en tu proceso de salud. Otro ejemplo de esto, en donde nos damos cuenta que la manera en que tú ves tu cuerpo o sientes tu cuerpo es una predicción, es en algo que suele ser muy complejo, que es la dismorfia corporal. Personas que se ven al espejo y se ven de una manera totalmente distinta a lo que son. Es más, esa dismorfia corporal es como condición algo que se ha exagerado en el tiempo. Pero es cierto también que nosotros también estamos prediciendo ante el espejo el cómo nos vemos. Y eso depende mucho de nuestro estado de ánimo, por ejemplo, de cómo ha estado nuestro contexto, nuestra semana. Hay días que nos encontramos con mayor peso o con menor peso, visualmente hablando. Les ha pasado, ¿cierto? Es interesante mencionarlo, porque nos vamos dando cuenta de que la realidad de aquello que nos rodea no es objetivo, no es algo que realmente esté ahí, sino que estás todo el tiempo siendo procesado por nuestro cerebro en base a la información que hemos aprendido, en base a los complejos de conexiones neuronales que hemos ido desarrollando. Ahora, acá es donde empezamos a entrar en controversia. La neurociencia hoy en día se ha preocupado por empezar a dilucidar una pregunta que nos tiene a todos locos. ¿Realmente tenemos libre albedrío? ¿Somos conjuntos de decisiones conscientes o simples patrones de respuesta? Acá un estudio de Connick Robert
el año 2019, descubrieron en el fondo que podían determinar cuál iba a ser la elección de los individuos del estudio antes de que ellos tomaran una decisión consciente. ¿Cómo lo hicieron? Ellos colocaban imágenes y los usuarios del estudio tenían que observarlas. En el momento en que las observaban, tenían que escoger una. Y apenas la escogieran, tenían que apretar un botón, lo más rápido posible. Y al apretar el botón, iban determinando cuál era la decisión que tomaban. Cuando repetían el estudio, y esto que lo iban haciendo a través de una resonancia magnética funcional, que es una, una oportunidad que tenemos con todo este desarrollo tecnológico, ¿cierto? Para poder ir evaluando al sistema nervioso, al cerebro, en vivo, ¿ya? Utilizaban esta resonancia magnética funcional y cada vez que mostraban una imagen, ellos veían cuál era la actividad cerebral. Y apenas tomaban la decisión consciente, pum, apretaban el botón y escogían. Cuando iban haciendo este desarrollo de la investigación, se fueron dando cuenta de que eran capaces de ver los patrones de activación neuronal hasta 7 segundos antes de que las personas tomaran su decisión consciente. Es decir, sus cerebros se iban acoplando a patrones de respuesta que en el fondo pasaban primero por su cerebro subconsciente, por sus activaciones neuronales, para luego pasar a ser conscientes. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces a alguien que en su dimensión relacional o amorosa haya estado con distintas personas y hayan sido todos similares, ya sea en aspecto o en maneras de establecer la relación? Esto es algo que suele pasar. De hecho, se dice que en nuestra infancia la manera que aprendemos de enfrentar el mundo tiene que ver directamente con nuestra relación con los padres, ¿cierto? Entonces, a través de ese aprendizaje de la infancia es como vamos entendiendo el mundo en adelante. Entonces, es probable que empecemos a repetir patrones. De hecho, los hábitos son patrones de conducta que se repiten una y otra vez. Tus decisiones ante los distintos entornos de la vida pueden ser perfectamente patrones de conducta que se repiten una y otra vez. Ahora, esto suena como si fuéramos un bucle en el tiempo, ¿cierto? Que se repite todo el tiempo y que fuéramos imposibles de salir de ahí. La verdad es que sí podemos salir de ahí, de aquello que te limita, de aquello que te hace sentir mal, de aquellas reacciones que solemos tener cuando discutimos con personas o ante ciertos estímulos del entorno. Sí podemos salir de esas respuestas, que sí están automatizadas, pero están automatizadas mientras no seamos conscientes de ellas. El tema acá es que la mayoría de estas conductas que se arraigan en nuestro día a día están automatizadas y las hacemos por default. ¿Por qué es tan importante esto? Porque como nuestra atención es tan endeble o es tan enfocada, entre comillas, no podemos poner atención a todos los estímulos que vienen en el entorno. ¿Les ha pasado alguna vez que estás tratando de poner atención a algo y alguien te habla y sientes que te empiezas como a estresar porque quieres seguir leyendo pero también le quieres responder? Eso es porque nuestra atención no es divisible. Podemos pasar muy rápido de un proceso atencional a otro, pero no es divisible. Entonces, la ventaja de automatizar patrones de conducta o de respuesta es que podemos hacerlo sin la necesidad de prestar atención directamente a lo que estamos haciendo. Y eso favorece nuestra supervivencia. Si tuviéramos que tomar decisiones en cada momento de nuestra vida, sería muy fácil morir de un ataque o de algo. Cuando alguien te asusta, por ejemplo, reaccionas. Ese es un patrón de respuesta. Y eso tiene que ver directamente con tu protección a las amenazas. Entonces, tiene sentido que vivamos con estos patrones que están automatizados. Y también tiene sentido de que no seamos siempre conscientes de ellos. Hay algunos autores que mencionan que nosotros somos conscientes del 10% de lo que hacemos en el día a día. Conscientes realmente. Ojo que no me refiero a ese mito que decía antes que utilizamos solamente un 10% del cerebro, eso ya está totalmente descartado. Utilizamos el cerebro completo, en todas sus capacidades.
pero sí somos conscientes apenas de una pequeña parte de lo que hacemos en el día a día. Tenemos aproximadamente entre 50.000 a 70.000 pensamientos diarios. ¿Y cuántos son percibidos en tu conciencia? Pocos, ¿cierto? Esto pasa porque cada pensamiento es un procesamiento de nuestro cerebro. Cuando empezamos a darnos cuenta, cuando empezamos, entre comillas, como solemos decir acá, a ascender en conciencia sobre lo que hacemos, es decir, nos damos cuenta realmente de lo que estamos haciendo, no como algo automático, sino que como una posibilidad de tomar una decisión distinta, ahí es cuando podemos cambiar los patrones. Pero para eso necesitamos aprender, generar autoconocimiento y darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Eso es lo más importante. Ahora, acá hay algo que quiero que quede súper claro. Con nuestro lenguaje social solemos generar mucho daño, ¿ya? Quiero que pongan atención acá porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el tema del peso? Bajo peso, sobrepeso. ¿Qué es lo que pasa con el dolor crónico? Quiero que se hagan la idea de esto. Una persona que tiene sobrepeso no tiene culpa de tener sobrepeso. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en su contexto, en sus experiencias de vida, haya generado patrones muy arraigados en su subconsciente, en toda esta dimensión de procesamiento cerebral que no es consciente. Entonces, como esto le hace, por ejemplo, sentir culpa, probablemente tiene que suplir esa culpa con algo que le genere hormonas o neurotransmisores que le faciliten la estadía en el día a día, es decir, que le suban el ánimo, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa acá? Que ocurrió algo exterior, un estímulo, una pelea, una discusión, y llego a la casa y me como, no sé, lo que tenía en el refrigerador. Después me doy cuenta de lo que hice, después de haberlo hecho, y me siento culpable. Y como me siento culpable, refuerzo esa conducta, porque están asociadas a emociones. Entonces, no es que la persona en sí tenga culpa, nadie tiene culpa de esto, pero sí hay un lenguaje social que nos hace sentir culpables. Las personas con fibromialgia, las personas con sobrepeso en este caso, ¿cuál es la principal información que les hace sentir la necesidad de responder así? Lo que viene del exterior y lo que viene del interior, totalmente. Y esto es aún más importante. En el fondo, estos ciclos de procesamiento se dan entre lo que yo entiendo del mundo y lo que yo entiendo de mí, en mi autoconcepto. Hoy en día se habla mucho de la autoeficacia. La autoeficacia es qué tan capaz te sientes para sobreponerte a esto que estás enfrentando. Las personas en este tipo de situaciones, no me gusta llamar las condiciones, pero en este tipo de situaciones suelen tener una baja autoeficacia. Es que no sé cómo hacerlo, es que no me doy cuenta y tenemos que entender que eso es real. Y no es su culpa que sea así. Lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarlas, tenemos que ayudarlas. Lo mismo pasa, como les decía, en el dolor crónico. En el fondo, el dolor, cuando va pasando el tiempo y empezamos a buscar en internet toda la información que sale sobre que la hernia, que tienes desgaste en algún disco de la vértebra o en la articulación, en tu cadera, o que te tienes que operar, o toda la información que sale en internet en el fondo, te viene a generar nuevas bases de procesamiento para que ese dolor empiece a aumentar. Empezamos a reforzar estas conexiones neuroplásticas y lo que ocurre finalmente es que tu cerebro se hace muy bueno para emitir esas respuestas conductuales. Se hace muy bueno para emitir dolor. Se hace muy bueno para reaccionar a los estímulos externos con comida, por ejemplo. Esto diciéndolo de una manera muy sencilla, es mucho más profundo y más complejo, por supuesto. En el fondo, solemos creer que tenemos cosas que están mal en nuestro cerebro y en nuestra vida, pero en realidad no es que se estén echando a perder. Lo único que está ocurriendo es que tu cerebro, como el estímulo se repite y se repite y se repite, se está haciendo muy bueno para procesar esas respuestas a aquellos estímulos. Estamos como todo el tiempo entrenándolos. Y esto no pasa solamente desde el exterior, sino que también desde el interior. ¿Cuántas veces le has puesto atención realmente a tu diálogo interno? ¿Te tratas bien? ¿Te tratas mal? ¿Sueles juzgar? ¿Agradeces?
¿Qué pasa con la pandemia? Con esto de estar encerrados. Mucha gente se ha sentido agobiada por la pandemia porque solemos en nuestra vida normal estar evitándonos a nosotros mismos. Estamos todo el tiempo recurriendo al trabajo, recurriendo a lo que tenemos que hacer para no encontrarnos o enfrentarnos a nosotros. Como en la pandemia, como estamos encerrados. Tuvimos que cambiar nuestra rutina, nos empezamos a encontrar más con nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces, a través de esto la gente suele agobiarse. Y en realidad tiene que ver directamente con la falta de autoconocimiento. Y esto es importante. Nuestra adaptación al contexto y el entorno requiere de nuestro autoconcepto y la comprensión que tenemos del mundo en el que vivimos. Por último, como ya había mencionado en esto que habíamos hablado recién, el lenguaje social influye directamente en cada proceso de las personas. Hoy en día estamos inmersos en una conceptualización de lo que es la gordofobia. La gente cree, las personas creen que estar gordo es sinónimo de enfermedad. Yo les aseguro que hay personas que tienen sobrepeso y tienen mejores hábitos de salud o son mucho más sanas que personas que tienen bajo peso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como nuestro cerebro trabaja en predicciones, nuestro cerebro trabaja en asociaciones. Cuando yo le digo a alguien que tú tienes sobrepeso, el simple concepto de hablar del sobrepeso trae todas las características de ese lenguaje a mí. Y en eso a mis respuestas fisiológicas. Es por eso que empezamos a generar desbalances y empezamos a generar dificultades en los procesos de salud. Cuando las personas se caracterizan con un diagnóstico, empiezan a adquirir todas las características de ese diagnóstico. Por eso, por ejemplo, yo personalmente hace mucho tiempo que ya no uso diagnósticos con mis pacientes. Les explico lo que ocurre, lo que tenemos que hacer, cómo mejorar, cómo avanzar, y les entrego todas las herramientas para que mejoren su autoconcepto. Primero que todo, yo le digo, tú no dependes de mí para mejorar. Esto es algo en donde yo te voy a guiar, te voy a acompañar, pero eres tú quien va a hacer todo el trabajo, porque tú eres capaz de hacerlo. El empoderamiento de los usuarios y de las personas es fundamental para que puedan afrontar cada situación que van viviendo, porque eso también genera nuevas asociaciones neuroplásticas. Cuando rompemos creencias, cuando yo les digo, la realidad, lo que está afuera, en el contexto, no te está pasando a ti. Eres tú quien le está pasando a tu realidad. Eso puede sonar extraño de partida, pero en el fondo es una invitación. Es una invitación a que tomes responsabilidad y que te des cuenta de que tú sí eres capaz de generar cambios en tu manera de percibir el entorno, en tu manera de vivir, en tu paz, en tu bienestar, en tu éxito, como lo que quieras llamar éxito. Y es real, esto cada vez va saliendo más a la luz. La neurociencia de por sí es una ciencia que está abierta en este momento, que no hay nada totalmente dicho, pero sí ha llegado a romper muchos paradigmas. Es por esto que entender cómo influye el lenguaje en nuestras vidas es tan importante. Lo mismo que les comentaba antes, de los diagnósticos. ¿Qué pasa si yo le digo a un paciente, usted tiene una hernia en su columna? Él explicó sobre esta hernia. Él va a llegar a la casa con miedo, y ese miedo va a reforzar la respuesta dolorosa. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahí? Entregar calma, paz, tranquilidad. Aprender a entregar la información de una manera distinta, que no esté asociado a lo que hoy llamamos nocebos. El nocebo es lo contrario del placebo. Como siempre vivimos en predicciones de nuestra realidad, de lo que percibimos y de lo que entendemos por el mundo, el nocebo es aquella información que facilita en este caso la respuesta dolorosa. Es importante considerarlo. Y en el fondo, la relación entre los estímulos externos y su impacto en la generación de las emociones que vamos viviendo restringen nuestras posibilidades de elección cuando tenemos como referencia aprendizajes pasados. Es decir, una de las grandes cosas que debemos empezar a hacer de hoy en adelante es empezar a cambiar la manera en que entregamos la información a las personas, para que no sea noceva en su día a día, para que esa persona que tiene
baja autoestima o un bajo autoconcepto, no se sienta más mal de lo que ya se siente. Y ahí está nuestro rol educador con las personas, entendiendo cómo ellos entienden su mundo, siendo compasivos y a la vez empáticos. Dar un pequeño apoyo y cuando a alguien le cueste algo, no le diga que lo está haciendo mal. Y esto es súper importante también. Dígale, lo vas a hacer mejor, lo estás haciendo bien, tu esfuerzo es súper válido, es súper importante y lo puedes hacer mejor. Cambiemos la manera en que entregamos información, porque esto determina el cómo quienes nos rodean entienden su mundo. Ya para ir terminando esta presentación, quiero dejar una reflexión sobre la ciencia y los procesos de salud. Algo que también está naciendo controversialmente a la hora de analizar la manera en que hacemos los estudios en ciencia. Nosotros generalmente tenemos un problema cuando vamos a investigar. Tenemos el problema de lo observado versus el observador. La ciencia basada en evidencia hace algo muy bueno que es acercarnos a una realidad objetiva. Pero tenemos que entender que siempre de cada estudio lo que estamos recibiendo es la percepción y la interpretación de quién lo está haciendo. Y esa interpretación viene de su aprendizaje previo. Eso es lo primero. O sea, sigue siendo una percepción subjetiva. El estudio en sí, de la ciencia basada en evidencia, como bien mencioné, nos acerca a esta objetividad, pero aún así sigue siendo algo subjetivo. Y ahora hay algo más importante aún. Solemos estudiar a las personas como si fueran animales o objetos inanimados. ¿Por qué? Porque nuestras personas, nuestros usuarios, nuestros pacientes, siempre están pasando pensamientos, siempre están procesando información en todo momento. Puede que estemos en la situación del estudio, pero tuve una pelea con la pareja y estoy procesando ese contexto. Eso siempre va a generar intervención dentro de lo que estamos estudiando. Pero realmente nos preocupamos de eso. Realmente entendemos a las personas como lo que son, los que somos profesionales de la salud. Generalmente cometemos el error de entender a las personas como un proceso que tenemos que llevar. Hoy en día cada vez se hace más importante la escucha activa. Tenemos que saber cómo funcionan los pensamientos. Tenemos que saber cómo influencian las emociones. Alguien me puede decir por ahí, pero es que no somos psicólogos, ¿por qué tenemos que saber eso? Yo te doy la respuesta. Tú eres psicología. Tu vida es un conjunto de dimensiones que son indivisibles entre el cuerpo y la mente, entre tu cerebro y tu comprensión de la realidad. No podemos separar eso. La psicología debería ser un estudio de base para todas las personas, sobre todo con quienes estamos atendiendo personas, sobre todo con quienes trabajamos con personas. El día que nos demos cuenta de eso, vamos a tener una sociedad mucho más empática, vamos a tener procesos de salud mucho más ricos, mucho más efectivos, y nos vamos a dar cuenta de lo que es realmente atender personas. Esa ha sido la presentación de hoy, espero que les haya gustado, lo dejé todo, ¿cierto? A mí me encanta este tema y quiero agradecerles por su atención y por su tiempo de estar acá. Pregunta y respuesta, Rodrigo. Agradecerte por tu presentación. Yaritza está preguntando, otro de las grandes dificultades es que nos centramos mucho en el pasado o en el futuro y nos olvidamos de estar aquí y ahora. ¿Cómo podemos trabajar eso? Perfecto, Yaritza. Mira, la respuesta no es tan sencilla, pero sí hay algo muy importante en esto, que tiene que ver el autoconocimiento. ¿Por qué nos centramos en el pasado? Porque solemos dejar pendientes. ¿Qué son estos pendientes? Emociones que se siguen activando frente a los estímulos que vienen en nuestro día a día. Eso nos hace recordar, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a soltar ese pasado es porque estamos sanando situaciones de nuestra vida que ocurrieron,
que nos marcaron de una u otra manera. Entonces, lo más importante para eso, existen, por ejemplo, acciones como la meditación. Hoy en día la meditación tiene mucha ciencia basada en evidencia que la respalda. ¿Por qué? Porque genera que nuestra amígdala, que es este centro que nos ayuda a procesar las emociones, deja de ser tan reactivo. Cuando estamos en estados de alerta, en estados de estrés, somos muy reactivos a los estímulos. ¿Te ha pasado alguna vez que te ocurrió algo como que te hizo sentir mal o enojada o enojado, y llega alguien y te habla y le hablas súper enojada, como no quiero hablar contigo, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie? Eso es porque están manteniendo el estímulo a través de esta respuesta emocional. Lo mismo ocurre con nuestras experiencias pasadas. A veces creemos que, no sé, en una relación, terminando con esa persona o saliendo de un trabajo, estamos cerrando un ciclo. Pero la verdad es que tenemos que aprender a sentir. Yo siempre comento esto. Nuestro cuerpo es un vehículo sensorial y a lo que vinimos a este mundo es a sentir, a aprender lo que son las emociones, a no tener que definirlas, no tener que describirlas, porque cuando las describimos, estamos generando mayores asociaciones a nuestro cerebro. Deja de describirlas, deja de culparte, deja de pensar que llorar es malo y empieza a llorar de una vez. Suéltalo de una vez. Deja de pensar que enojarte es malo y encuentra estrategias para enojarte sin dañar a nadie, pero para sacarlo. Eso es súper importante. Vivimos en un contexto social en donde nos dijeron mucho tiempo que existían las emociones negativas y positivas. Eso no es real. No existen las emociones positivas y negativas. Existen las emociones adaptativas y desadaptativas. Una emoción adaptativa, por ejemplo, es falleció alguien, sientes pena, nostalgia y necesitas llorar. Llora. Es una emoción adaptativa porque está correlacionada con el contexto que estás viviendo. Una emoción desadaptativa es, por ejemplo, que esas ganas de llorar te perduren 2 años, ¿cierto? ¿Y eso por qué ocurre? Porque nos reprimimos en el sentir. Entonces, nuestro cerebro y nuestra vida, nuestro organismo, es tan inteligente que te dice, es que tienes que sacarlo, es que tienes que sacarlo, es que sácalo, 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 por favor, sácalo, y sácalo. Y cada vez que te dice sácalo, y tú te reprimes, después te lo muestra con más fuerza, porque le está generando aprendizajes neuroplásticos, ¿cierto? Eso es una clave para poder ir soltando el pasado y empezar a vivir el presente. Yo les digo, cuando dejamos el pasado de lado, cuando no se trata de olvidarlo, no tiene nada que ver con olvidar, tiene que ver con aprender, con aceptar y con soltar. Cuando tú sueltas el pasado, desligas tu futuro. Porque como nuestro cerebro tiene este arte de estar prediciendo todo el tiempo lo que va a ocurrir, tú tienes que ir a una entrevista de trabajo, por ejemplo, y tratas de imaginar cómo va a ser, ¿cierto? Y tratas de predecir lo que va a ocurrir. Y ahí puedes tener pensamientos negativos o positivos referente a tus hábitos y patrones de pensamiento. Siempre estamos ligando nuestro pasado a nuestro futuro. Siempre. Y es como si hubiera una línea temporal única. Cuando tú sueltas el pasado y empiezas a vivir en el presente, te das cuenta que existen infinitas posibilidades. Y las empiezas a ver, porque lo que tú estás viviendo en este momento ya no está ligado a tu pasado, sino que está realmente conectado a tu experiencia de vida. Y eso hace la vida mucho más rica. Espero te haya ayudado esa respuesta. Tremenda respuesta, Rodrigo. Oye, Ani nos dice cómo ayudar a una persona que tiene sobrepeso y no puede salir de ese contexto. Bien, lo primero es preguntarle a la persona qué es lo que siente, cómo se siente y qué es lo que se dice día a día. ¿Por qué? Porque la persona que tiene sobrepeso tiene, en el fondo, dejando de pensar sobrepeso como algo malo, porque yo ya les dije, el sobrepeso no es algo malo. Y eso también es como la base de todo, comenzar a hacerle entender a la sociedad y a las personas que las condiciones de salud no son ni buenas ni malas. Vienen a enseñarnos algo. Yo siempre lo explico de esta manera. Porque en el momento en que tú te encasillas con que lo que te está pasando es malo, empiezas a reforzar emociones. Mientras no sueltes esas emociones, se va a seguir reforzando este aprendizaje. Te vas a seguir sintiendo inmerso en este contexto. ¿Ya?
Yo lo veo eso mucho con los pacientes con dolor crónico, por ejemplo. En el tema de esta persona que deseara bajar su peso, tenemos que hacerle ser consciente sobre cuál es el diálogo que ella tiene, esa persona tiene, él o ella tiene consigo misma. ¿Qué es lo que se dice todos los días? Porque este diálogo interno pasa solapado. En general no le ponemos atención y creemos que es porque es, ¿cierto? Entonces, las personas no son capaces de generar cambios porque el pensamiento es una de las bases que tenemos para interactuar con el mundo. El pensamiento es, eh, leí lo que dijo Mano, y está súper bien. El pensamiento en el fondo es una manera de procesar nuestro entorno en base a nuestro autoconcepto. Entonces, tener ese diálogo interno, hacerlo consciente, nos puede dar una primera luz de generar un cambio. Eso es lo primero. Lo segundo, empezar a ser consciente de tus hábitos. Lo tercero, es ser consciente de tus emociones y aprender a sentirlas. Y lo cuarto, que es lo más importante, generar cambios en tus creencias. Yo te voy a decir esto sobre que puede ir relacionado con el sobrepeso, pero en el fondo está relacionado con todo lo que es tu vida. Y esto sí que va para todo lo que sea tu vida. Todos nacemos con una hoja en blanco, ¿cierto? Lo mencioné en alguna parte de la presentación. Y esta hoja en blanco se empieza, digamos que es una hoja con puro amor. Yo siempre lo explico a través del amor. Me gusta mucho entender el amor como lo que realmente es y no lo que nos enseña la sociedad que es, ¿ya? Todo en nuestra vida es amor. Y esta hoja, cuando tú empiezas a crecer y a tener experiencias, que empiezas a intentar interpretar, sobre todo en la infancia, porque no tenemos tanto conocimiento, no somos capaces de interpretar y muchas veces aceptamos las cosas tales como llegan. Entonces, esto va generando creencias. Todos tenemos un potencial infinito e ilimitado para hacer lo que tú quieras en la vida, para tener una vida increíble. Pero tus creencias están ahí para determinar cómo entender el mundo. Y tus creencias son lo que llamamos en neurociencia el umwelt. Son las barreras de tu capacidad de interpretación del mundo que te rodea. Si una persona, por ejemplo, cuando era chico, siempre doy este ejemplo en los webinars, por ejemplo, era chico, estaba con su padre y se había portado mal y de repente aparece un carrito de helado y le pide al padre un helado y el padre le dice, no, no te lo mereces, no te puedo premiar porque no te lo mereces. Ese niño, dependiendo de la edad que tenga, generalmente es antes de los 4 años, en donde se les hace más difícil refutar o razonar lo que está ocurriendo. Entonces, aceptan esas creencias y esa es una persona que en el futuro, en el desarrollo de su vida, va a tener dificultades con conseguir objetivos, va a procrastinar, va a ser una persona que va a sentir miedo de mejorar su sueldo, de salir de su zona de confort, porque hay creencias arraigadas allí y las creencias determinan el cómo piensas, el cómo sientes y el cómo actúas. Entonces, a través de esta educación que hacemos con las personas, lo primero siempre va a ser el saber qué es lo que piensa esa persona, de sí misma y de lo que le sucede, de su contexto. Y segundo, el cambiar sus creencias. El cambiar creencias no es difícil, pero sí conlleva un proceso. Y aquí nos extenderíamos bastante, pero en el fondo es entender que las creencias están para cuestionarlas, ¿ya? Cuando no tenemos creencias, no tenemos límites. Las creencias se asocian a nuestra identidad. Mucha gente tiene miedo de ir a hurgar adentro porque siente que si se encuentra con lo que hay realmente, se va a asustar, va a llorar, van a pasar muchas cosas. Y cuando hablamos de las creencias, la gente tiene miedo de perder sus creencias porque creen que van a perder su identidad. Pero como hablé del Amwell, las creencias son barreras. Lo único que va a ocurrir cuando tú te liberas de tus creencias es que vas a poder ver el mundo desde otra perspectiva mucho más amplia y te van a dejar de limitar. Genial, Rodrigo. Vamos con la siguiente pregunta. Fernanda dice, ¿cómo se puede estimular el autoconocimiento en escolares de básica? Uf, buena pregunta. De partida yo creo que esto que estamos enseñando acá debería, debería ser educado desde la escuela. Partir por ahí. Y el autoconocimiento siempre va a ser el cómo tú te refieres a ti mismo. Pregúntale
a esos niños qué es lo que suele pensar, cuál es su diálogo interno. De repente puede ser un poquito más complejo, porque yo no soy especialista en niños, trabajo con personas adultas directamente, ¿cierto? Puede ser un poquito más complejo en cómo llegar a hacer a los niños reflexionar. Pero ahí es donde, por ejemplo, deberíamos recurrir mucho más a la filosofía. Filosofía que en algún momento estaba en nuestras mallas curriculares de la escuela, pero después fueron saliendo, ¿cierto? Fueron siendo mucho más superficiales. Tenemos que empezar a cuestionar qué es lo que estamos pensando, no darlo todo por hecho. Yo creo que eso es algo que podemos inculcar a las personas desde la infancia, desde los niños. Buenísimo. Última pregunta de Zapka dice, se dice que a veces para sanar es necesario alejarse o salir de nuestra zona de confort. ¿Qué pasa si no puedo salir? ¿Qué puedo hacer para sanar si vivo en un ambiente tóxico? A ver, esta es una pregunta que suele llegar. Sanar no implica alejarse. Ese es un error que tenemos conceptualmente a nivel social. Cuando tú te alejas, lo único que haces es evitar. Y yo te aseguro de que en tu vida siempre van a haber momentos que no vas a poder controlar. Siempre van a haber circunstancias o personas que no vas a poder controlar. Lo que tienes que hacer para sanar es cambiar el cómo estás percibiendo allá afuera. Recuerda que eres tú quien percibe. Recuerda que eres tú quien le ocurre a tu realidad. Yo acá, por ejemplo, una confidencia a nivel familiar. Acá de repente yo tenía discusiones con cierta persona, ¿ya? Y eso ocurrió hasta que me di cuenta de que esa persona me discutía porque esa persona también tenía miedos, también tenía creencias limitantes. Y en el fondo, como ya lo mencioné, todo esto yo lo explico desde el amor. Y cuando tú lo empiezas a ver desde una perspectiva más amplia, porque cuando te autoconoces también empiezas a entender a las otras personas, te das cuenta que las otras personas cuando te hacen sentir mal, en el fondo, primero, no es algo contra ti, sino que esa persona simplemente está hablando desde su creencia, ¿ya? Y como habla desde su creencia, lo que está haciendo es sacar lo que tiene dentro. O sea, probablemente si una persona te critica es porque él es muy autocrítico contigo, o sea, consigo mismo. Es muy autocrítico consigo mismo y se siente mal de alguna u otra manera. Las personas que siempre están como tratando de hacer críticas al resto, al exterior, es porque necesitan ganar de alguna u otra manera aprobación. Necesitan llamar la atención. Y eso es, en el fondo, para que a ti no te llegue a entender primero que eso viene de la experiencia de la otra persona, no es personal contigo. Jamás es algo personal contigo. Y lo segundo, esa persona también necesita amor. Así de simple. Y esto de repente cuesta mucho. ¿Cómo responder al odio con amor? Pero eso se puede hacer. Es el desafío más grande que tenemos, pero se puede hacer cuando o sea, nos liberamos de las creencias, empezamos a sanar y entendemos a las otras personas. Que todos, absolutamente todos, todos tienen cosas que sanar. Tremendo, Rodrigo. Solo quiero dejarte la invitación abierta a que quieras dejar algún consejo, una frase o algo para cerrar esta grabación. Sí, me encanta. Hay una frase que de verdad me encanta. Cuando tú te defines con algo social, con algo, cuando tú te defines con una respuesta social inmediata o de un autoconcepto, te estás limitando a las infinitas posibilidades de tu experiencia de vida. Cuando tú crees que eres tu título profesional, que eres pareja, que eres hijo, que eres madre, cuando te identificas con todos esos roles, te estás limitando a vivir experiencias de vida. Yo soy kinesiólogo. ¿Qué hace un kinesiólogo hablando de esto? Corrección, yo no soy kinesiólogo. Soy una persona que tiene infinitas posibilidades.